¿Cómo se lleva el sistema educativo o se necesita cambiar o implementar nuevas reformas? Bueno, en el actual sistema y en todos los sistemas educativos, la educación no tiene que ser estática, siempre tiene que estar actualizándose, reformándose de acuerdo al avance de la sociedad. No va a ser la misma educación en tiempo, por época, hablemos de la colonia, hablemos de la época republicana y mucho más ahora de las tecnologías. ¿De qué manera se ha llevado el método enseñanza-aprendizaje en lo virtual? Bueno, en lo que respecta ahora por la pandemia, se ha tratado de implementar de todo. De todo han aplicado nuestros compañeros de manera virtual, aprendiendo, jugando, constructivismo, un poco de conductivismo también. El asunto era acercar a los estudiantes, llevar el aula a sus casas. Entonces eso implicaba de que cada uno hizo el aporte, cada uno recogió lo que mejor pudo para poder entregarle en una hora a clase lo mejor que podía cada profesor. ¿Los niños están adquiriendo el aprendizaje necesario Bueno, supongo que es en la manera en virtual? manera virtual, como las directrices del ministerio mismo nos dieron que es un currículum priorizado, temporal, si es que se quiere decir en otras palabras, que van a aprender lo básico hasta salir de esta emergencia que ha sido golpeada toda la sociedad y entró en crisis la mayoría de países y por qué no decir el Ecuador también. Entonces, de esa manera los estudiantes, digamos que aprendieron lo básico, con pocos aportes de los profesores, más era la contingencia emocional, acompañarle, que el estudiante no esté abandonado. Los profesores de educación física hacían su contingencia en cuanto a actividades lúdicas y más que las actividades no se detengan. Eso se priorizó. ¿La educación es mejor virtual o presencial? Bueno, virtual se ha implementado en este caso por la emergencia sanitaria, pero consideremos elementos de que en algunos aspectos la virtual tiene sus ventajas. Hablemos en cuanto a maestrías, en cuanto a de posgrado, diplomados. Entonces eso hace que las universidades sean más accesibles para todos los estudiantes. Pero en sí todo un sistema educativo desde inicial virtual no se podría implementar porque se necesita la presencia mismo del docente en el aula, sobre todo en lo que es educación elemental, hablemos hasta cuarto grado, que tienen que estar con las directrices de cómo utilizar el lápiz, cómo pintar, cómo desarrollar ciertas destrezas. Necesariamente el docente tiene que estar en el aula. ¿Los TIC ayudado en las clases virtuales de qué manera? Bueno, eso fue el puente que llevó a los docentes a poder estar en contacto con los estudiantes. Si no hubiese desarrollado las TICs, difícilmente estaríamos nosotros en la época de sacar copias, rellenar en hojas, recortar revistas, pero en cambio las TICs en este momento fueron el puente necesario. El docente estaba en su casa y el estudiante podía recibir en la terraza, en el jardín, en el patio. O sea, fue increíble lo que se implementó gracias a las TICs, porque le hizo el contacto directo profesor-docente. Perdón,
docente-estudiante. La educación del Ecuador, ¿a qué sistema educativo se asemeja? Bueno, nosotros tenemos una herencia de Andrés Bello, eh, un sistema educativo más autocrítico, pero también nos ha influenciado ciertas corrientes, ciertos cambios en la sociedad que el docente también ha ido actualizando e implementando en las aulas. Decir que tenemos nosotros un sistema tan directo de otro país, no le podría decir que es fiel copia de un sistema. ¿Por qué la comunicación no verbal es importante en un docente? Bueno, cuando el docente sale a impartir clases, está preparado, entonces tiene también que ver ese lado, esa forma de comunicar, porque muchas veces no es necesario que el docente venga, sino que muchas veces con una expresión, con un par de símbolos, explique la situación, eso en el aula. Y entonces sería el lenguaje universal si el docente le enseña al estudiante, el estudiante podrá claramente eh, irse a cualquier ciudad y los signos gráficos, simbólicos que están ahí del cruce de las vías, muelles, mercados, supermercados. Entonces sería el lenguaje universal. Eso es importante del docente, también que transmita al estudiante. Gracias, profe.